Sabemos que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Porque Él es bueno, aunque no somos merecedores, Él es bueno con nosotros. Amén. Bueno, se me pasó a decirlo que si tiene algún agradecimiento, alguna petición de oración o algún testimonio, apuntarlo en un papelito y dárselo al ungier, por favor. Amén. También se me pasó a decirlo que los móviles, por favor, apagaditos. Amén. Nada. Bueno, y los niños y los jóvenes ya saben que tienen que ir subiendo. Los niños se van conmigo. Nada, vamos a tener un tiempo refrescante, que el Señor nos tiene una palabra, porque siempre la palabra de Dios es fresca para nuestras vidas. Amén. Así que hemos venido con ese deseo, ¿verdad?, de escuchar la palabra. ¿Qué tiene Dios para mi vida hoy? Amén. Ese es el deseo que tenemos que tener. ¿Qué tiene Dios para mi vida hoy? Porque todo lo que Dios tiene para hoy es bueno para tu vida. Primero a Dios, démosle un fuerte aplauso a Dios y a nuestra diácona Saray Riveles. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Vive en ti? Aleluya. Vamos a orar al Padre. Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento. Padre amado, te pedimos que seas tú, Señor, el que esté tocando cada corazón, llegando hasta lo más profundo, Señor, como dice tu palabra, Señor, y que tú puedas ministrar, Señor, puedas quitar y puedas poner, Señor, todo lo que nosotros necesitemos en esta hora. Toma el control, Señor, de mi boca, Señor, de mi persona, Padre, y seas tú, Espíritu Santo, el que esté hablando a través de mí en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les hago una pregunta, una solo. ¿Vida Santa o Semana Santa? Sí, seguro. Porque no sé si saben, sí que saben, ¿no? A lo largo de esta semana, ¿qué ha pasado? Ha habido fiesta, sí. Ha habido fiesta, ha habido procesión, ha habido santo, ha habido religiosidad. ¿Qué ha habido? Una Semana Santa, ¿sí? Pero Dios, ¿a qué nos está llamando? ¿A un momentito santo y después puedo ocuparme de lo que me apetezca? ¿O nos está llamando a día tras día, tras día, tras día, tener un día santo? Amén. En estos días podemos ver mucho la religiosidad del mundo y de los cristianos. Amén. Del mundo y de los cristianos. Del mundo y de nosotros también. Podemos ver la religiosidad porque aún llamándonos hijos de Dios y cristianos, seguimos haciendo cosas por religiosidad, por hacer, por inercia, porque lo tengo que hacer. ¿Sí? Hay veces que venimos al domingo al culto por religiosidad y no porque verdaderamente estemos buscando una palabra que pueda tocar nuestra vida. Hay veces que vamos al estudio, a la célula, porque, ay, la hermana me pone falta. Pero todo eso que nosotros hacemos son cosas religiosas. ¿Qué son la gente religiosa? Que hace las cosas por inercia, porque las tiene que hacer. Pero no porque verdaderamente lo sientan en su corazón. No porque verdaderamente necesiten de ese momento con el Señor. Amén. Y podemos ver a lo largo de esta semana, no sé si ustedes han salido a la calle de Albatera, a las calles, y ha visto lo que ha pasado. Yo este año no he salido, he preferido meterme en mi casa y no salir, pero escuchaba desde mi casa los pasos, prum,
Prum, prum, pum, pum. ¿Sí? ¿Y eso qué era? Que estaban sacando a su santo, estaban sacando a su virgen, estaban sacando ¿qué? Dios mío, que tenga misericordia de cada uno de ellos. Pero también de nosotros, porque entramos en religiosidad. En esta semana hemos podido ver cómo las personas que durante todo el año viven su vida a su antojo, a su manera, como quieren, en una semana pretenden limpiar todo un año yendo en pos de una imagen. Y nosotros a veces hacemos eso. Toda la semana que yo he estado a mi antojo, he hecho lo que he querido, he contestado mal, no he escuchado palabra, ni siquiera he orado ninguna noche, pretendo que el domingo viniendo a la iglesia yo pueda borrar todo ese comportamiento que he tenido durante los 6 días anteriores. Entonces no somos tan diferentes, si lo vemos, del mundo religioso que hay allá afuera. Y Dios nos está llamando en esta mañana a dejar de ser religiosos. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana? Habrá gente que de verdad venga porque necesita, anhela congregarse, está con sus hermanos y recibir palabra. Habrá gente que no tenía nada mejor que hacer en esta mañana y está aquí sentada. Habrá gente que la hayan invitado y diga, venga va, porque es muy pesado y voy a ir a ver si me dejan paz. Habrá gente que diga, no, es que si falto luego me van a llamar la atención, por lo tanto, no quiero que me llame la atención, voy a estar. ¿Verdad? Y cada uno se va a identificar con el que crea él que es, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando en esta mañana que si yo cojo un vaso de agua, bueno, una botella, si yo cojo un vaso de agua y bebo, ¿el vaso sigue estando limpio? Sí, si bebo solo una vez, está limpio, ¿no? Está transparente. Si bebo otro día más el mismo vaso sin lavar, si vuelvo a beber el tercer día el vaso sin lavar, el cuarto, el quinto, el sexto, si llevo un mes sin lavar el vaso, ¿cómo estará el vaso? Ahora, para quitar esa suciedad, ¿qué me costará? Me costará bastante, ¿no? No es lo mismo la mugre de un día que la mugre de un mes, ¿verdad? La gente que limpia lo sabe, ¿verdad? El frotar. Entonces, ¿cómo yo pretendo en 3 días, viernes, sábado y domingo, cómo yo pretendo limpiar todo mi pecado a lo largo de todo un año en 3 días? El pecado lo lavamos día tras día. Cada día antes de acostarme, antes de que pase el siguiente día, yo tengo que ir a los pies de Jesús y arrepentirme y pedirle perdón. Pero hay gente que no cree eso. Cree que por ir a la iglesia, sentarse o echar un eurito o estar detrás de la procesión o besar el pie de un Cristo, ya se le borra todo. Y Dios nos está llamando a una vida santa, no a una semana santa. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz para evitar su muerte? ¿Por qué? Por obediencia. ¿Jesús podía bajar de la cruz y no ser crucificado? Sí, seguro que podía. ¿Por qué no lo hizo? Dice Mateo 27, 41, 42, dice: de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es.
que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Aquí dice que los principales sacerdotes, los que se daban do de pecho, los que más sabían de la ley y de todo, decían, oye, pues si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué vas a sufrir tú ahí si puedes hacer ahora un milagro y bajar ahora de esa cruz? Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, en su agonía, en su dolor, los sacerdotes y los ancianos del pueblo le ofrecieron un trato tentador, porque Jesús estaba sufriendo. En ese mismo momento podía haber dicho, oye, pues sí, pues si tengo poder, pues puedo bajar, ¿para qué voy a sufrir? Bajo, hago el milagro, lo ven, creen en mí y ya está. ¿Sí? Podría haberlo hecho, ¿verdad? Pero si Él bajaba de la cruz, o sea, si Él se libraba de esa manera milagrosa, ellos estarían dispuestos a creer, le dijeron, sí. Pero ¿la propuesta era atractiva o no? Sí, era tentadora, ¿verdad que sí? Sí. Pero evitar el dolor y conseguir a mucha gente que le trayeran, no iba a ejecutar el plan, el propósito que Dios tenía para el mundo. Entonces, si Él hubiera hecho eso, hubiera caído en desobediencia, por lo tanto no hubiera habido plan de salvación para la humanidad. ¿Amén? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? ¿Me puedes poner la primera foto, Marlon? Y aquellos le decían, oye, bájate de la cruz, bájate de ahí, oye, pero si tú eres Dios, me estás haciendo entender que no tienes poder, porque te estamos pidiendo una señal y tú no nos la quieres dar. Y Jesús, estando ahí en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a toda esa gente que en este fin de semana en Albatera han ido en pos de dioses que no conocen y que no están vivos. Padre, perdónanos a nosotros por vivir una vida religiosa todos los domingos. Padre, perdónanos porque caemos en la religiosidad del mundo. Y Dios dijo, perdónalos, Señor, perdónanos. Pero para entender mejor la oferta que le hacían estos sacerdotes, tenemos que entender qué pueblo era ese, quién eran esas personas, para entender bien por qué le dijeron esta atractiva y tentadora propuesta. Era una generación incrédula. No creían, veían y no creían. Y yo a veces pienso, Señor, ¿sería que yo estando a tu lado en aquel tiempo y viendo todos los milagros que tú hacías, podría ser yo tan incrédula? Viendo cómo tú multiplicas los panes y los peces, viendo cómo conviertes el agua en vino, viendo cómo tú salvas a personas, viendo cómo un paralítico se levanta, viendo cómo un ciego ve, ¿sería yo tan incrédula? Esta generación que hablamos era una generación incrédula. Los sacerdotes y los líderes del pueblo se veían a sí mismos como los autoritarios, los mandamás, los que sabían más de la ley, de las escrituras, eran los que más sabían. Digamos aquí como nuestro gobierno, estábamos hablando antes del gobierno, ¿no? Como hoy en la actualidad nuestro gobierno, se piensan que son los que más saben, los que saben cómo manejar el pueblo, los que saben lo que necesita el pueblo, pero al final, ¿qué? No saben nada, porque el pueblo perece, el pueblo tiene necesidades y el gobierno no las suple.
Entonces esta era una generación incrédula, que se creían los mandamás, los instructores, los que guiaban en las enseñanzas. Estos eran estas personas. Pero el deseo y el poder de la corrupción del ser humano los llevaba a llevar a la gente a un lugar donde no era el correcto. Porque su deseo, su anhelo de poder, de tener un buen estatus en la sociedad, al final lo desvió del verdadero camino que era Cristo. Y la corrupción de estos líderes había acumulado tanto y tanto y tanto que Dios en ese momento dice, mira, les voy a arrebatar la posición, les voy a arrebatar el pastorear y voy a ser yo mismo el que voy a pastorear a mis ovejas. Ezequiel 34. Aleluya. Dice el Señor, ya me he cansado de este corazón egoísta, este corazón que no entiende, este corazón incrédulo, este corazón que se siente más que nadie y que nada. Y voy a pastorear yo a mis ovejas. Dice Ezequiel 34, del 11 al 16. Voy leyendo de mientras que lo ponen. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, aleluya, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, aleluya, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel, aleluya, estará su aprisco. ¿Qué es aprisco? ¿Saben lo que es aprisco? Yo tampoco, pero lo busqué para decirlo en esta mañana. Es un paraje, un sitio donde los pastores resguardan al ganado de la intemperie. Entonces dice la palabra que Él nos pondrá en los montes y estaremos a su resguardo. Aleluya, allí dormirá en el buen redil y los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, aleluya, y haré volver al redil a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, aleluya, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dios ha venido a hacer todo eso por ti, por mí y por los que hoy están paseando a la Virgen. Dios mío de mi vida, qué palabra tan poderosa, qué pasaje. Dios nos está diciendo que esta es su promesa para su pueblo. Él quiere hacer todo eso contigo y conmigo. Pero tú estás dispuesto a dejar esa incredulidad, esa religiosidad y dejar que Dios haga todo eso contigo. Sí, estamos dispuestos. Dios es el buen pastor y vino a cumplir esa promesa. Cuando comenzó a enseñar, los oyentes sabían que era un maestro distinto. Algo había distinto en él. Algo le marcaba la diferencia de los sacerdotes y de todos aquellos líderes que se daban golpe de pecho de que yo sé, pero su corazón estaba lejos de Jehová. Decía, sí, Señor, amén, pero su corazón estaba lejos de Jehová. Y en esta semana podemos ver a gente que dice, Señor, hosana, pero su corazón está lejos de Jehová. ¿Está tu corazón lejos? ¿Se está alejando tu corazón de la presencia de Dios por la religiosidad? Jesús estaba marcando
una diferencia entre los sacerdotes y los demás líderes. Marcos 1:22. Y eso ponían sobre aviso a aquellos que movían el cotarro. Decían, uy, aquí hay un problema, aquí hay alguien que nos está haciendo sombra y está haciendo que la gente dude y vaya por otro camino. Marcos 1:22, sí, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué era un escriba? Un escriba era un doctor o un intérprete de la ley, ¿sí? Y entonces dice que la gente se admiraba cuando hablaba Jesús porque hablaba como con autoridad. No como con autoridad, es que tenía toda la autoridad. Por eso hablaba sabiendo lo que decía. Entonces no es lo mismo que un doctor, que alguien que conoce la ley, lea por leer a una persona que cada palabra que dice la hace viva en tu vida, porque tiene autoridad para eso. Aleluya. Por eso él estaba marcando una diferencia, porque hablaba, cuando hablaba sabía de lo que hablaba. Hablaba las cosas del Padre. Aleluya. Mientras más conocido era Jesús, ¿qué? Más envidia despertaban estas personas. Estos líderes espirituales decían, bueno, tremendo milagro el de multiplicar los panes. Tremendo, ¿no? Imagínense con un pedacito de nada, todo lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Sí o no? ¿Iglesia está aquí o está en la procesión? Está aquí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, esos fariseos, esa gente que vio esos milagros, estos maestros de la ley exigían una señal del cielo. Encima exigían ellos a Jesús. Yo creo que Jesús en algún momento se tuvo que reír de estas personas como diciendo, ¿pero en serio? Te lo estoy haciendo aquí delante de ti, de tus ojos, ¿qué no lo estás viendo? ¿Me estás pidiendo más señales? Y hoy en día podemos nosotros también decir, Dios mío, necesito una señal, pero ¿es que te parece poco el estar vivo? Dios mío, necesito una señal, pero ¿te parece poco tener trabajo? Dios mío, necesito una señal, ¿te parece poco que tu familia esté sana? Dios mío, necesito una señal. ¿Te parece poco tener hijos? Nosotros seguimos siendo esa clase de gente que aún viendo el milagro de Dios quiere una señal del cielo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre quién verdaderamente nosotros somos ante la presencia de Cristo. Marcos 8, del 11 al 13. Estos maestros le exigían, no le pedían, no, le exigían una señal. Pero ¿quién eran ellos para exigir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién eres tú para exigirle nada a Dios? A veces decimos, Señor, es que me tienes que dar. Señor, es que tú tienes que hacer. Señor, es que tú tienes que moverte. Señor, pero es que... No. Perdona, esto no funciona así. Este tratar con el cielo no funciona de esta manera. Yo no puedo exigir al dueño de todo. Yo no puedo exigir a mi Salvador. Yo puedo pedirle, Señor, por favor, pero exigir nunca, porque Él hace y deshace a su antojo como quiere. ¿Qué dice Marcos 8, del 11 al 13? Dice, vieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Tentarle. ¿Para qué era la señal que pedían ellos? Para tentarle, para juzgarle, para decir, sí, pues.
con su corazón lleno de ego. Actuaban como jueces de la fe. Dios mío, actuaban como jueces de la fe. ¿Quiénes eran estas personas? Como jueces de la fe, como los únicos capaces de certificar si eso era verdad o no, si Él era Dios o no. Pero ¿quién eres tú para decirle al Dios de todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Eres tú acaso? ¿Dónde estaba el temor de estas personas? ¿Dónde está nuestro temor cuando exigimos a Dios? ¿Dónde está nuestro temor cuando hacemos algo que no debemos, pero lo seguimos haciendo sabiendo que Dios está viendo? ¿Dónde está nuestro temor cuando no hablamos la palabra como debemos? ¿Dónde está nuestro temor cuando ni siquiera hacemos el mínimo esfuerzo por acudir al llamado del Señor? Dios no quiere una Semana Santa, quiere una vida santa. Aleluya. Y estas personas se creían con el derecho y la autoridad de decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú tal vez. Esta actitud arrogante, ¿qué les hacía a ellos? Impedían ver la obra de Jesús que estaba ante sus ojos. Esta actitud que tenían ellos era tan arrogante, era tan déspota, que viendo no veían, oyendo no escuchaban, y lo tenían delante de sus ojos. Hay veces que el milagro que tú le estás pidiendo al Señor ya lo tienes delante, pero eres tan incrédulo y te has sumergido tanto en la religiosidad que no lo estás viendo. Pero tu milagro está ahí. Dios está obrando en tu vida. Pero no lo ves. No lo ves porque decimos, Señor, yo en ti confío. Pero es mentira. Es mentira. Porque cuando llega el momento apretado, cuando llega el momento difícil, nos tambaleamos y empezamos a dudar. Es mentira lo que decimos. Dios mío. Cuando viene la enfermedad, Dios mío, en ti confío, pero viene la enfermedad. Ay, ¿será, Señor, que tú me puedes sanar? Dios mío. Hipocresía. Es lo que tenemos, hipocresía con el Señor. Y Dios está queriendo quitar eso de nuestro corazón. Jesús se quedó en la cruz no por falta de poder, aleluya, sino por el poder de su amor. Vuelvo a repetirlo. Jesús no se quedó en la cruz porque no tuviera poder para bajar, sino que se quedó por el poder del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Aleluya. Y miren, y Jesús ya estaba en los momentos en que se tenía que hacer efecto, tenía que cumplirse todo aquello que estaba escrito, y se dirigió a Jerusalén para llevar a cabo su plan, el plan como el Mesías de Dios. Aleluya. Y sus palabras expresaban claramente lo que iba a pasar. Vamos a ir a Marcos 8. Marcos 8, 31, 32. Dice la palabra, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, ¿qué? Un poquito nada más. ¿Mucho? ¿Es mucho? ¿Pone mucho? Pero nosotros padecemos un poquito y nos estamos quejando, ¿verdad? Ay, Señor, lo que me has mandado. Ay, Señor, que no puedo. Dios dice que no nos manda más carga de la que podamos soportar. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, sí que puedes, no te quejes. Si estuvieras tú en esa cruz crucificado, ¿qué pasaría? Te hubieras muerto antes de que te subieran a la cruz del miedo. Claro. Entonces dice la palabra, comenzó a enseñarles
que tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y ser qué? Muerto. ¿Pero qué? Y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué reconvenirle? ¿Tampoco lo sabéis? Yo tampoco, por eso lo he buscado. ¿Qué reconvenirle? Es que, ¿ves cómo es preciso que nosotros entendamos la palabra para que pueda llegar a nuestro corazón? Dice reconvenirle es reprenderlo por lo que había dicho. Regañarlo a Jesús. Jesús estaba diciendo, oye, mira, es necesario que yo vaya, que muera, pero voy a resucitar al 3er día. Y coge Pedro y dice, ven para acá, Jesús. Ven para acá, que te voy a tirar de las orejas. ¿Tú por qué andas diciendo eso? Y empezó a decirle a Jesús, oye, no digas eso. Eso es reconvenirle. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Lo que iba a pasar. Que él tenía que ser muerto, él tenía que ser rechazado. Hay mucha gente de ahí fuera, espero que de aquí dentro no, de este lugar, que piensa que Jesús murió y está muerto ya. Ya está, y se acabó. Pero es que él resucitó al 3er día. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Porque él resucitó al 3er día. Y sigue viviendo por los postreros y postreros y postreros y postreros y postreros hasta la eternidad. ¡Aleluya! Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Y entonces él entra en la ciudad. ¿Y qué pasa cuando entra en la ciudad? Fue recibido por la multitud. Segunda foto, por favor. ¿Qué pasó? Quítame el versículo primero, por favor. ¿Qué pasó? La gente le seguía, la multitud lo aclamaba. ¿Y allí qué estaban? Allí estábamos todos nosotros y todos los de afuera. Los que creían, los que no, los religiosos, los que curioseaban, los que verdaderamente creían. Ahí estábamos todos detrás de Jesús, aclamándolo. ¿Sí? Él era el rey esperado. Aclamaba a la multitud por él. ¿Pero qué? Esto aumentaba el resentimiento de los líderes y estaban diciendo, oye, esto se nos está yendo de las manos. Aquí hay una persona que está haciendo milagros, está enseñando otras cosas y a nosotros ya no tenemos autoridad sobre las personas, la gente se nos está yendo. ¿Qué está pasando? Esto no lo podemos permitir. Tenemos que ir en contra de él. Tenemos que acusarle de cosas, tenemos que hacer algo para que la gente ya no le siga. Esto fue un escándalo público cuando Jesús en el templo que hizo, toda la gente que estaba ahí, ¿sí? Eso fue un escándalo. Los líderes dijeron, pero ¿quién es este? Madre mía, se ha enterado todo Jerusalén, madre mía, se ha enterado todo el mundo. ¿Ahora qué hacemos? Se nos está quitando autoridad. Esto no puede ser. Y estas personas, estos sacerdotes, escribas, ancianos, líderes, salieron al encuentro para demandar explicaciones. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Ya estaba el ego. Oye, tú, no te pases, que aquí el que manda soy yo. ¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Pero cómo es que me desmontas el mercado que tenía en el templo? Hombre, el mercadillo de los jueves, que ponen aquí en Albatera. Pero bueno, hombre, el dinero que yo traigo a la semana para mi casa, ¿quién eres tú para desmontar el mercadillo? No. Esta oposición que ejercía Jesús con los otros que se creían la autoridad, eso estaba haciendo mella en sus corazones. Y eso no les gustaba.
Pero Jesús le respondió, la pregunta solo tenía el propósito de censurar y de castigar y de prohibir. ¿Y él qué hizo? Manso, humilde. Él no hacía falta a veces que hablara. Con las cosas que él hacía ya hablaban por sí solas. Vamos a ver las cosas que hacía. En Mateo 11, 5, 6. Mira que esto es muy importante, porque aquellos le seguían demandando señal, después de ver todo lo que hacía. Pero mira lo que hacía, vamos a ver lo que hacía. ¿Qué hacía? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Estáis escuchando hoy, Iglesia del Señor? ¿Os habéis quitado el taponcito de cera? Sí. Dice, y los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, si los ciegos veían, si los cojos andaban, si los sordos escuchaban, ¿qué más señal querían estas personas? Lo que querían era juzgarlo por cualquier cosa. Aleluya. Estoy terminando. Pero ¿por qué ellos no podían ver, aparte de que eran incrédulos? El pecado cerraba su corazón. No les dejaba. Tenían un corazón ¿qué? Duro, de piedra. ¿Por qué? No por cualquier cosa ellos se apiadaban de las personas. Al contrario. No, esto es así y punto. ¿No? Claro que querían burlarse de Jesús. Claro que lo querían señalar. Pero ¿puedes tú imaginar a Jesús ahí clavado y quitándose los clavos para darle el gusto a estas personas? ¿Y no ser crucificado al final? ¿Te puedes imaginar a Jesús haciendo eso? De ninguna manera. Porque lo que él más hacía primeramente era obedecer al Padre. Cuando tú obedeces al Padre, da igual que esté uno señalándote, da igual que el otro te critique, da igual que tengas el problema en el trabajo, da igual que tu hijo no quiera verte, da igual. Porque tu obediencia es con y para Dios. Da igual el que venga a señalarte, da igual el que venga a cuestionarte. ¿Qué te va a cuestionar si Dios está contigo? Tienes la palabra, tienes el escudo del Espíritu Santo. ¿Quién va a cuestionarte a ti si tienes a Dios? Aleluya. Pero a veces nos achantamos. Uy, que no me pregunten porque no sé qué contestar, ¿eh? Que no me pregunten porque no me he estudiado los versículos de la Biblia y no sé qué voy a decir, ¿eh? Dice la palabra que no os preocupéis de lo que hayáis de decir, porque será en ese momento el Espíritu Santo de Dios el que hable. Si tú verdaderamente estás confiado y sabes que Jesús vive en ti, no hay de qué temer. No importa que sea tartamudo, no importa que me atasque un poco, no importa que no entienda el idioma. En ese momento será el Espíritu Santo el que se encargue. Gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, a nosotros también nos gustaría ver cómo Jesús se baja de la cruz y hace ese milagro. Porque también tenemos el corazón endurecido. También hemos entrado en religiosidad. Y esa es la clase de milagro que nosotros queremos ver. Algo que pueda palpar. Algo que mis dioptrías alcancen a ver. ¿Sí? Porque si no lo veo, no lo creo. Ese es el cristiano de hoy en día. Pero que yo lo vea. Sí, Jesús puede sanar a los enfermos. Que yo lo vea. Los papelitos del médico como que tenía esa enfermedad y ahora ya no la tiene.
hay a veces que nos asemejamos tanto a aquellas personas y no nos damos cuenta. Jesús no se bajó de la cruz, sino que se quedó por amor hasta que su obra fuera consumada. Aleluya. Primera de Pedro 1, 18-20. Por más tentadora que parecía la oferta de aquellos, el plan eterno de Dios era diferente. Jesús es el Cordero preparado. Dice Primera de Pedro 1, del 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Has sido rescatado o rescatada? Pues di gloria a Dios. Sí, he sido rescatada de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él era el sacrificio, Él era el cordero. Él era el sacrificio, aleluya. El sacrificio éramos nosotros teníamos que estar ahí. Pero dijo Jesús, mira, ¿sabes qué? No. Voy a pagar ese precio que tú tendrías que pagar. Tú tendrías que estar colgado en el madero, tú tendrías que morir, tú tendrías que pasar el dolor, pero te amo tanto que yo lo voy a hacer por ti. ¿Y cómo nosotros agradecemos ese acto? Desobedientes, malintencionados, pecadores, falta de perdón, rencilla, el hermano no me ha mirado hoy, no le saludo. Es que estuve mal y no recibí llamada, cuando esté mal la otra persona tampoco lo voy a hacer. ¿Cómo nosotros agradecemos eso que Él hizo por nosotros? Es que somos malos. Es que cuanto más lo pienso, Señor, pero es que no hay nada bueno en nosotros, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tú reconoces que no hay nada bueno en ti, sino que lo que puedan ver de bueno en ti alguien es porque es Jesús, entonces tu vida puede ser transformada y tu ego es aplastado. Aleluya. Mira que la estampa de ver a Jesús ahí crucificado era una escena para la gente que no entendía de derrota. De mira cómo Jesús el Cristo, el Dios, al final mira cómo ha acabado. Tanto que era Salvador, tanto que en realidad el triunfo de Cristo sobre el pecado de su pueblo. Jesús estaba destruyendo la condena que pendía sobre nuestras cabezas. No era una derrota, era una victoria. Colosenses 2:14. Esto me gusta mucho. Pon atención a este versículo. Atesóralo en tu corazón, porque es muy importante. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra ti, Toñina, contra ti, Mari, contra ti, Rocío, contra ti, Francisca, contra ti, Juan Carlos, contra ti, Marlon, el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, un decreto donde te decía tu nombre y tú tenías que ser encarcelado, por ponerlo así para que podamos entenderlo hoy en día. Había una orden judicial de que tenías que ir a la cárcel por siempre y morirte. Cadena perpetua. Pero Jesús cogió esa acta en la cruz del Calvario y hizo ¡plá! La rompió. Aleluya, ¿está aquí, iglesia?
¿Está aquí o está durmiendo? ¿Está en la procesión? Bueno. Y en su mismo cuerpo borró nuestra enemistad con Dios. Efesios 2:16. Estoy terminando. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si tú tienes enemistad con alguien de aquí, es momento de que borres esa rencilla, porque dice que matando en ella toda enemistad. La enemistad no viene del Señor, viene del enemigo que quiere dividir. Dividir. Aleluya. Nuestro Señor y Salvador bebió de la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que tú y yo podamos disfrutar de la copa de la salvación sin una gota de ira. Aleluya. ¿Y por qué? ¿Porque Él tuvo iniquidades? ¿Porque Él tuvo algún pecado? No. Simplemente por amor a ti y a mí. ¿Puedes ponerme la siguiente foto, por favor, Marlon? Estoy terminando ya. Mira, Dios ponía en mi corazón esta palabra porque es un tiempo donde la gente está perdida, donde se va tras dioses ajenos, donde su corazón es incrédulo, incircunciso, es un corazón duro, pensando que en un día pueden arreglar todo lo de una vida. Y Dios ponía en mi corazón que ahí en esa cruz del Calvario, Él ofreció su misericordia y su gracia para todos. Dice Él, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. A los ladrones que he tenido alrededor, aún ahí crucificado, Él ofreció misericordia y gracia para los demás. Siguiente foto, aún ahí en medio del sufrimiento, ahí en la cruz, su humanidad también fue visible porque fue humano y dijo, tengo sed. Estaba sufriendo porque estaba en la carne y estaba sufriendo lo que no debía por ti, por mí, por tus pecados anteriores, por los de ahora y por los que vendrán. Para que tú puedas tener una vida en abundancia, para que tú tengas una vida eterna, para que tú puedas tener gracia y misericordia cada día de tu vida. Y aún en medio de esa cruz, en medio de esa angustia y de dolor, fue sincero con el Padre también. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿El Padre podía haber quitado ese sufrimiento, aún estando en la cruz Él? Sí, pero tenía que padecer ese sufrimiento. Tenía que sufrirlo en sus carnes para que fuera hecho todo como Dios había propuesto. Aún en la cruz fue obediente y sumiso. ¿Eres tú obediente y sumiso para el Señor? Dice, todo está cumplido, dijo. Ya, hasta aquí. Ya lo he hecho. Ya estoy, papá. Y aún en esa cruz, siempre confió en el plan y en el propósito de que Dios tenía el control de todo. Dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Siguiente. ¿Por qué vino Jesús y murió en la cruz? Amén. Siguiente, Marlon. Vino para redimirnos del pecado. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, para demostrar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para cumplir la voluntad de Dios, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para darnos la vida eterna. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para vencer el poder de las tinieblas, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y para ser el sacrificio perfecto, como decíamos antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguiente, Marlon. Todo esto Él hizo en 3 días. 3 días lo cambió todo. Cambió el curso de la historia, cambió tu vida, cambió mi vida, cambió la humanidad. En 3 días Jesús hizo todo esto. Siguiente. Jesús entregó su vida por ti y si decides entregarle la tuya, te aseguro que no te vas a arrepentir. Aleluya. ¿Por qué dio su vida? Siguiente. ¿Por qué dio su vida? Para salvarme. Apréndetelo. ¿Por qué Dios dio su vida? Para salvarme, no para salvarle. Para salvarme a mí, personalmente. Entonces, ¿qué haré yo para agradecer a Jesús? Quiero terminar con esto. Les he traído una cosa, a ver si les gusta. Les he traído un ticket de compra. ¿Sí? Dirá, ¿y a mí qué? ¿No? El ticket de compra que nos has comprado. Un ticket de compra. Dice, mira, pecado, conmigo, pecado, vergüenza, dolor, errores pasados, rechazo y soledad, esclavitud del pecado y muerte espiritual. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús porque todo está pagado. Aleluya. Todo. ¿Ves ahí los ceros? No tienes que pagar nada, no tienes ni el IVA, no tienes nada. Porque el IVA es muy caro, ¿eh? El IVA que te ponen de cualquier cosa, yo lo sé por lo de... Sí. Entonces, Marlon, por favor, ¿me puedes poner la canción? Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero que tengamos un momento de intimidad con el Padre. ¿Puedes dejar de grabar, por favor, Marlon? Quiero que podamos interiorizar esta palabra.